Son preocupantes las cifras que reveló Medicina Legal sobre los casos de suicidios en el país, especialmente las que involucran a nuestros jóvenes. La falta de comunicación puede ser un suicidio. Hablar o no hablar de esta problemática social. La Organización Mundial de la Salud aconseja evitar tocar el tema porque puede desencadenar nuevos episodios, pero entre tanto los números son crecientes y para los expertos esto ya es un problema de salud pública. ¿Qué hacer para alertar y contribuir a buscar una solución? Para eso estamos con la psicóloga de familia de la Universidad de La Sabana, la doctora Victoria Cabrera. Psicóloga, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí de la mañana para hablar sobre este tema que tanto nos interesa. Pero antes, veamos precisamente lo que opinan los padres en las calles. Debido al acelerado ritmo de vida, son muchos los que no dedican el suficiente tiempo para hablar con sus hijos. Esta madrugada muchos salieron de su casa sin saber qué iba a pasar con ellos a lo largo del día. Hablar o no hablar de este tema. Estuve en las calles y esto fue lo que encontré hace un rato. Bajo la luz de la luna empezamos la nota. No amanece y ya muchos salen a trabajar. ¿Hace cuánto está despierto? A las 4 salí en la casa. Desde las 3 de la mañana. A las 2 de la mañana. La hora de regreso no es fija o simplemente se presagia que el día será largo, muy largo. ¿Y sabe a qué horas termina? Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. ¿Usted es padre de familia? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? 2. ¿De qué edades? Ya de 15 y de 9 años. 2 niñas ¿De qué edades? de 12 y 4 años. Factores familiares. Según este estudio de la Universidad de La Sabana sobre el estilo de vida de los jóvenes, son muchos los padres de familia que no tienen buena comunicación con sus hijos, en gran medida por esta forma de vida moderna. Se sabe cuándo se comienza a trabajar, por ejemplo, cuándo arranca la jornada, pero muchas veces no cuándo termina. ¿Por quién quedan los niños? Con la abuela. Y por eso, pero no sé, yo sé que quedan en buenas manos por parte de la abuela. De acuerdo con este estudio, los amigos e Internet son las dos fuentes de información más consultadas por los jóvenes hoy por hoy. La falta de comunicación, el matoneo y otra infinidad de factores hacen inevitable hablar de algo que, es verdad, produce escalofrío. ¿A usted qué se le viene a la cabeza cuando oye la palabra suicidio? Terrible, porque es algo que uno, por ejemplo, yo salgo de la casa y siempre me echo la bendición, le pido a Dios por mis hijos, por mí, por todos. Es pues muy difícil. ¿Por qué? Muy difícil porque es una situación que está afectando a la juventud. Es cierto, pocos quieren oír hablar de eso. Hay una especie de tabú social alrededor de esta problemática, pero es una realidad y los padres inclusive también saben qué se puede hacer para contrarrestarlo. ¿Por qué cree que está pasando eso? Pues eso es a veces por los mismos padres que no están pendientes de ellos y no les dan consejos para que en un futuro no les pase eso. Pues en la educación ayudar mucho. También las CPS, desde cuando son niños ayudarlos mucho. El estudio y la gente en la calle concluyen casi lo mismo. Es indispensable la comunicación con los hijos e imponer reglas y sortear los azares de esta vida moderna que a veces nos vuelve lunáticos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. ¿Qué piden los jóvenes en las calles? Doctora Cabrera, ¿con quiénes, por ejemplo, los jóvenes deberían comunicarse más? ¿Cuál es la fuente de información constante de ellos? Sí, según nuestro estudio, una de las fuentes importantes es los medios de comunicación, el Internet, los amigos, es su referencia más importante, pero quisiéramos hacer un llamado sobre todo a los papás, porque vemos, Juan Diego, que si bien recurren a la mamá, ¿sí? Los papás deben involucrarse más en la vida de los hijos y en la comunicación con ellos. Tienen una menor comunicación los papás particularmente. Los papás les cuesta más. Ellos dicen que a veces con su papá no fluye la comunicación, que les cuesta. Con su mamá, claro, las mujeres son más habladoras, ¿no? Las mamás hacen más supervisión, también encontramos en este estudio, hacen más seguimiento de las actividades de los hijos, buscan enterarse, aunque los hijos lo consideren como intensa, como cansona, como mamona, pero ellas hacen, digamos, esa labor. De acuerdo. Intensa, de acuerdo, de acuerdo. Pero hablemos también, por ejemplo, de el lugar o de los temas
que a los jóvenes les gustaría tratar más con sus papás, estos. Sí, estos son importantes. A ellos les gustaría, como están en esta edad de explorar sexualmente, identificarse con su sexualidad, el SIDA, el aborto, la bisexualidad, la homosexualidad, en fin, todo que esté asociado con estos temas, pero también es importante para ellos que les hablen de su vida sentimental. ¿Sí? A veces los papás se dedican a dar cátedra y a dar cátedra y venga, le cuento y entonces cómo tiene que hacer las cosas y óigame, pero también dejan de un lado la vida sentimental. Entonces explorar sobre sus sentimientos, cómo te sientes, qué te gustaría hacer, cómo te proyectas a futuro, también es muy importante de hablar con estos jóvenes. A veces se cree que hay buena comunicación, pero resulta que no. ¿Por qué? Sí, porque los papás creen que comunicarse es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, decir todo lo que se les viene a la cabeza y eso no es comunicarse realmente. Comunicarse también es saber callar, hacer preguntas. Cuando el hijo empieza a hablar y hablar y hablar y decir a qué te refieres, por qué dices eso, o sea, explore sus sentimientos, más que dar cátedra, que cátedra la reciben en internet, con los amigos, en el colegio, que los papás exploren sus sentimientos, cómo te sientes, qué te gustaría hacer, en qué te puedo apoyar yo, cómo te gustaría que yo estuviera ahí presente, pues por supuesto no inundando la vida del hijo, pero estar presente de alguna manera y que el hijo sienta que su papá y su mamá son apoyo para él. Yo cuento con mis papás en esta situación de mi vida. Lugar en el que más navegan los jóvenes en internet, por ejemplo, en su casa, en el computador, Sí, ¿no? sí, El teléfono móvil, también. el computador personal, el computador en el colegio, el computador de un amigo. Sabiendo esto, ¿qué se le recomienda a los papás? Que también hablen con ellos, que busquen otros espacios, o sea, la comida de la casa. Hay papás que dicen, pero no podemos comer, yo trabajo en ciertas horas, la mamá también trabaja. Esa es la realidad colombiana, ¿qué le vamos a hacer? El mismo hijo llega tarde, entonces busque otros momentos, recobre los juegos de mesa, vaya a cine, vea las películas que él quiere, converse del tema que a él le gusta, ¿no? Entonces a veces uno no sabe los temas que a los jóvenes les gusta, bueno, actualícese, mire a ver cómo puede saber sobre el tema. Esto, sabiendo este punto, que usan mucho el computador de la casa, los padres de familia deberían tener alguna clase de filtros o control sobre los contenidos. Debían tener filtro, pero sobre todo el filtro mayor es enseñarle a los hijos el criterio para seleccionar los temas a los que van a entrar en internet, ¿sí? Ese criterio se forma en la comunicación, en saber qué opina el hijo, en que él diga qué piensa acerca de esos temas y discutir sobre una película, sobre ese asunto, sobre el suicidio de alguna persona, sobre qué piensas, sobre algún tema moral, sobre los temas de actualidad y que los hijos hablen. Eso que van a oír lo dijo un niño, doctora. Mire lo que pide. Ojo a los padres de familia. Y venimos con la doctora. Que ellos me preguntaran más, porque como te digo, no soy tan abierta, entonces que ellos me lo preguntaran, que se sentaran conmigo a hablar. Y no sé, como que tener una tarde para poder hablar con ellos. Eso es lo que más nos hace falta, ¿no? Sí, definitivamente los papás ya ahorita siempre es trabajo, entonces ya la mayoría del tiempo es solo en la casa. Pues que siempre nos traten de escuchar, sí, que pues entiendan que nosotros somos adolescentes y pues nuestra etapa es un poco difícil, pero pues que también traten eso de escucharnos y de ponerse también en nuestros zapatos. Claro, fíjese. Que ¿no? se pongan en mis zapatos, Juan Diego. Sí, es que, sí, que entiendan la vida de ellos, que entiendan. Hay papás que dicen, por ejemplo, no, es que yo a tu edad ya había hecho esto y esto y esto. Era otra época. Ubícate, papá, mamá, en la época de tu hijo. Ubícate en sus necesidades, ubícate en lo que a él le gusta, en lo que a él le interesa. Pero es que los jóvenes de hoy están perdidos. La mayoría de adultos dicen eso, ¿no? Sí, que es que no esta juventud es terrible. Esta juventud está perdida. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes? ¿No? Yo les pregunto a estos papás, ¿en tu época no hacías algo también, alguna pilatuna, piénsala, alguna travesura que también en su momento pudiste haber hecho y seguramente tus abuelos decían lo mismo o tus papás decían lo mismo? Bueno, ubiquémonos, ellos quieren presencia, que los oigas, que te conectes con sus sentimientos, con lo que ellos quieren. Temas que les gustaría hablar más con los papás: embarazo, drogas, lugares de diversión, preservativos y métodos anticonceptivos y el SIDA. Sí, pero todo esto
todo esto, Juan Diego, cargado de los sentimientos que ellos tienen. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensarías de una persona que está en embarazo? ¿Qué harías tú si te ofrecen drogas? ¿Sí? Porque un joven a veces le dice al papá, bueno, mira, me ofrecieron droga, me ofrecieron cigarrillo, me ofrecieron esto. ¿Cómo? Mi hijo haciendo eso. ¿Tú qué contestaste? Ni siquiera lo dejan hablar. Entonces, óyelo, pregúntale, ¿tú qué contestaste? ¿Qué hiciste cuando te ofrecieron eso? ¿Qué harías en caso de que un amigo lo veas en esta situación? ¿Cómo lo apoyarías? ¿Cómo lo aconsejarías? Entonces, haz preguntas, óyelo. Mira que los jóvenes que tú entrevistaste quieren presencia, y los oímos quieren más. afecto. Los oímos más. Por eso queremos compartir también esta nota, doctora Bien. Cabrera, que hizo Carlos Barragán con muchos muchachos. Aquí en Noticias Caracol oímos a los jóvenes. Consultamos un grupo representativo de adolescentes entre los 14 y 17 años para preguntarles cómo es la comunicación en su entorno familiar. A la pregunta, Cuando tengo un problema, prefiero contárselo a... el 50% eligió a sus padres, el 12% a nadie, el 8% a sus amigos y muy pocos a sus profesores. Lo que yo hago es hablar con mis padres, porque creo que ellos tienen una mejor experiencia que las demás personas. A mi mamá, más que todo, que tengo como más confianza. Y ya pues dependiendo del problema. Yo soy muy cerrada, entonces no los hablo con nadie, me los guardo. Yo se los digo a mis padres. Yo les digo los problemas, o sea, los inconvenientes y todo lo que tengo, y ellos lo que hacen es como darme opciones y respuestas para yo poder resolver esos problemas. ¿Cómo es la comunicación con sus padres? El 50% dijo que es buena, el 27.5% afirmó que es excelente, regular dijo el 20% y mala el 2.5%. Personalmente yo tengo una buena relación con mis papás, gracias a Dios. Regular, pues hablo con ellos, obviamente, pero como te digo, no de problemáticas que tenga, sino como contarles de mi vida cotidiana y ya. Pero mis padres, digamos que tienen buena comunicación, mis hermanos y yo también, y por eso es que no la pasamos en comunidad. Hay muchos chicos que no tienen la relación que de pronto yo tengo con mis papás, y me hace sentir bien, porque sé que si estoy mal puedo acudir a ellos. Luego les preguntamos. ¿Sus padres los han preparado para enfrentar problemas? El 65% dijo que siempre, el 32.5% respondió que a veces y solo un consultado dijo que nunca. Porque uno se guarda como todo eso y al final puede llegar a explotar y es grave. Que los padres no saben qué problemas hay más de allá después de tu casa. Ellos te cuidan desde tu casa y después de puertas afuera ya no saben qué vas a hacer. Entonces eso depende de cada niño cómo quiera resolver el problema que tenga. Finalmente les preguntamos. ¿De qué tema no hablan con sus padres? El 52.5% dijo que de sexo. El 20% afirmó que nunca habla con sus padres sobre su pareja. El 17.5% de su situación académica y el 12.5% dice que nunca hablan de drogas. Podría decir que de sexo. Más abiertamente del sexo. No les hablo abiertamente a ellos de eso. Sobre sexualidad. Porque me da pena. Así respondieron 40 jóvenes, el 65% niñas y el 35% hombres sobre su comunicación familiar. El 50% de nuestros jóvenes, 5 de cada 10, mejor dicho, según esta encuesta, confían en sus padres. Eso es bueno, pero también malo, porque quiere decir que la otra mitad no lo hace. De acuerdo. Es una cifra alentadora, pero también preocupa ese otro 50% que no lo hace. Estas cifras hay que subirlas, que los jóvenes sientan ese referente en sus papás. Estas son algunas de las razones del suicidio, conflicto con la pareja o expareja, el desamor, situación económica. Sí. Venimos en una época también muy compleja de diciembre y demás. ¿Qué aconsejarle a los muchachos y a los papás? Sí, que hay que conectarse con los hijos en estos dos aspectos, en la vida afectiva. Realmente el suicidio ocurre sobre todo por causas de vida afectiva. Si bien influye la situación económica o hay personas con un trastorno mental como tal en el cerebro, por segregación de sustancias en el cerebro que todos necesitamos, o por problemas escolares, en fin, dificultades sociales, pero sobre todo las situaciones afectivas en las relaciones sociales, ¿sí? Romper con la novia y demás, no estar incluido en un grupo, y sobre todo en esta época, porque en esta época se exacerban los sentimientos, para ellos se alborota el afecto, entonces es importante conectarnos a través del afecto. Numeral a comunicarnos mejor. Aquí están algunas dudas y preguntas de nuestros televidentes. Bogotá no es un punto de referencia, viven realidades distintas, realidades al resto del país.
¿Qué opinar? ¿Qué responderle a Es cierto, Bogotá es una ciudad fría, los trancones son terribles y no solamente fría en cuanto al clima, sino fría efectivamente, ¿no? Cada uno está en lo suyo, en cambio en ciudades de pronto más cálidas la gente se duerme más tarde, comparten más, precisamente por el clima. Aquí hay un dato de medicina legal que muestra las regiones con la mayor incidencia de suicidios. Antioquia, segundo está Bogotá, después Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño y Santander. Tenemos más preguntas a esta hora de nuestros televidentes. Otro trino dice: ¿quién quiere vivir en un país con tan pésimas condiciones en todos los sentidos y que no parecen mejorar para el futuro? Dice Manuel López. Estoy de acuerdo en parte, pero en otra parte Colombia es un muy buen vividero. Uno va a otros países en Europa y la gente es muy fría. Cuando nieva en esta época, la gente está muy aburrida. Sí. Colombia es un buen vividero en medio de la cantidad de circunstancias. Entonces también hay que ser optimistas. Aquí hay otra pregunta también de nuestros televidentes. Grace dice: es muy simple, no hay bienestar en los hogares de estratos bajos y los jóvenes no son la prioridad para el país. Líderes políticos actúen. Sí, es cierto. Hay que darle prioridad a todos, a los jóvenes también, al que es diferente, al que tiene la misma identidad sexual, al que tiene otro estrato, al que vive en otra condición. Eso es una lucha. Claro, pero mire que uno revisa los países subdesarrollados y demás, Noruega y estos, donde hay mejor calidad de vida, y allá también hay suicidios y altísimos, Sí, ¿cierto? también hay suicidios y hay frialdad y hay trancones y hay situaciones difíciles, otras distintas a las de Colombia, pero hay que conectarnos afectivamente. ¿Algo más, doctora? ¿Algún consejo especial? Sí, que los papás estén presentes, que si bien las mamás están presentes, ellas aumenten la comunicación con sus hijos, que estén presentes afectivamente, y papás también, papás varones, insisto. Sí, los papás, sobre todo. Ese es el gran mensaje esta mañana. Doctora Cabrera, muchísimas gracias por todos estos consejos, recomendaciones y abrirnos un poco el panorama a los papás frente a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Un gusto, Juan Diego. Este es el tema a esta hora de la mañana, aquí echando lápiz en el tablero Caracol. Hay alarma en Colombia por los casos de suicidio, principalmente en menores. Las autoridades llaman la atención sobre los intentos principalmente en mujeres jóvenes. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo podemos prevenir? Esta es la primera entrega del informe especial de Noticias Caracol que busca llamar la atención sobre la comunicación en la familia. En lo corrido del año, según el Instituto Nacional de Salud, se han reportado más de 9.000 intentos de suicidio. La mayoría de casos de jóvenes entre 15 y 19 años. Las mujeres son las más afectadas y las causas, en su mayoría, por desamor. Las causas asociadas más frecuentes son la depresión, la ansiedad, el consumo de alcohol y los problemas relacionales, particularmente con la familia. Medicina Legal, en el último reporte de octubre de este año, registra el suicidio de un niño menor de 9 añitos, 319 casos de jóvenes entre 10 y 19 años. En total, en el año se han suicidado 794 personas, siendo Antioquia el departamento con mayor incidencia. Las causas en su mayoría son conflicto con la pareja o expareja, desamor y factores económicos. ¿Pero qué está pasando con los jóvenes? Esto opina la gente. Ellos se aíslan mucho en la tecnología y en sus redes sociales. Por soledad, porque no tienen con quién hablar y con quién expresar sus emociones. Para los expertos hay que volver a la familia y esta es la recomendación. No demos por supuesto que te amo. Digamos te amo, abracemos, vamos al contacto y saquemos espacio para hacer rituales familiares. Eso es lo más importante. Actualmente el Ministerio de Salud trabaja en programas de prevención y atención de conductas suicidas. Por eso las entidades y personas que requieran una atención inmediata se pueden comunicar en la página web que es www.minsalud.gov.co/prevención-suicidio. Azucena Liévano, Noticias Caracol.